En este video se explicará la práctica número 4 llamada diodo Zener. Como podemos ver en el archivo PDF viene lo que necesitaremos hacer en dos circuitos diferentes que van a venir como ejemplo para que nosotros estemos calculando. En la práctica nos da los objetivos, algunos fundamentos de los que estaremos trabajando, al igual que también el funcionamiento de un diodo Zener, que en este caso sería el tema principal. Para esta práctica usaremos solo el simulador de circuitos para expresar los dos circuitos que estaremos trabajando y los cálculos. Muy bien, en el primer circuito se muestra en el cual tenemos que medir voltaje, corriente, al igual que la corriente para la resistencia RS, y al final con los cálculos que mostraré más adelante sacar la potencia Zener. Para el segundo circuito se tiene que medir voltaje, el voltaje que pasa por la resistencia, pero en este caso utilizaremos o estaremos utilizando un osciloscopio, ya que queremos ver cómo se va a comportar dicha onda en este circuito. Esto sería todo, estas serían las instrucciones planteadas para que así pudiéramos empezar con esta práctica. Lo primero que yo hice fue implementar los circuitos en Multisim. Aquí los tengo ya puestos. Iniciaremos primeramente con la corriente 1, que en este caso sería la corriente de BS. Aquí primeramente nos pide, vamos a sacar la corriente de IRS. Entonces aquí para el momento de sacar corriente sabemos que tenemos que abrir el circuito. La resistencia la puse de 220 ohms, la segunda resistencia de 500 ohms, un voltaje de entrada de 20 y el diodo. Entonces ya abierto el circuito seleccionamos el multímetro y le damos en ejecutar. Nos da un valor de 36.418 microamperes. Al momento de sacar la corriente en RS, cerramos y damos stop. Dicha práctica nos pide de igual manera la corriente en L, que en este caso podemos hacerla aquí mismo. Quitamos estos dos cables, los eliminamos, lo pasamos hacia la derecha, cerramos el circuito. Lo único que se hace aquí es abrir nada más el circuito, se abre y se la da a ejecutar, y aquí vemos que nos da un total de 23.976 microamperes. Entonces cerramos y detenemos. En este caso nos está pidiendo también el valor de la potencia Zener, pero eso lo vamos a sacar con los cálculos. Lo que sí podemos sacar con el multisim sería la corriente Zener, que en este caso es el mismo circuito, nada más que pues quise hacerlo uno por uno para que no se viera tan enredoso. Entonces en medio de este diodo vamos a poner el multímetro como abriendo el circuito, lo ejecutamos y eso nos da un valor de menos 12.442 microamperes en la corriente del diodo. Y por último, en este circuito vemos que nos está pidiendo el voltaje en L. Entonces para eso tengo aquí hecho ya que lo tengo como si fuera resistencia número 2, que es de 500 ohms. Como nos pide voltaje, entonces el circuito queda así cerrado. Abrimos multímetro, pero primero detenemos abrimos el multímetro, ejecutamos y vemos que nos da un voltaje de 11.988 voltios. Entonces cerramos y pausamos. Con esto concluiría pues los cálculos en simulado sobre el circuito número 1. Ahora vamos hacia el circuito número 2, que es implementar el siguiente circuito, medir voltaje, BL, BRS y la potencia Zener, que igualmente lo vamos a sacar
con los cálculos que mostraré más adelante. Entonces nos vamos hacia Multisim de nuevo, y en este de aquí ya, pues en sí ya tengo para calcular los tres en un solo circuito. Entonces lo que nos pide primero aquí es sacar el voltaje L. Entonces para eso quitamos estas líneas, los cables, lo movemos hacia este lado, lo giramos hacia la derecha y estos dos los ponemos pero hacia afuera, a las orillas del circuito. Entonces damos en ejecutar, abrimos multímetro y nos da un voltaje de 4.989 voltios. Ahora esto mismo sería BL ahora para el voltaje en la resistencia es de 5 kilo ohms. Entonces lo único que tenemos que hacer es quitar de nuevo los cables, luego ponerlo como ya lo teníamos anteriormente y poner cada cable a un lado de la resistencia. Ejecutamos nuevamente, lo abrimos y nos da un valor de 5.573 voltios. Ahora, como dijimos que en este circuito nos dice que debemos de usar un osciloscopio para medir qué tipo de ondas nos vamos a encontrar en este circuito. Entonces abrimos Multisim, cerramos, detenemos aquí un momento, abrimos el osciloscopio, ya está prendido. Entonces nada más damos aquí en ejecutar y en este momento podemos ver el tipo de onda que se está generando de acuerdo al circuito número 2, que es del voltaje pico de 10.9 voltios. Cerramos y detenemos. Bueno, por lo pronto eso sería todo en base a los dos circuitos ya explicados en el simulador Multisim. Ahora nos dirigimos hacia los cálculos. Aquí tengo los cálculos de acuerdo al circuito 1 y los cálculos del circuito 2. Y igualmente implementé al final dos tablas donde podremos estar viendo las diferencias de acuerdo a los cálculos en tanto simulados y teóricos. Entonces nos vamos al circuito número 1, que tenemos el voltaje Zener, que es de 12 voltios, y la potencia Zener ya calculada, que es de 1.3 watts, que esta la estaremos implementando un poco más adelante de acuerdo a estemos conformando esos cálculos. Tenemos aquí primeramente el voltaje, que para sacar el voltaje es el voltaje 1 por la resistencia número 2 entre la resistencia 1 más la resistencia número 2, que ya dándole valores a esas incógnitas que tenemos ahí nos da un total de 20 por los 500 ohms que le pusimos a la resistencia, más los 220 ohms de la otra resistencia más los 500, que nos da un total de 13.88 voltios. Este voltaje no es generado a partir del voltaje Zener, ya que el diodo se encuentra activo. Ahora para la corriente número 1 nos dice que es voltaje 1 menos el voltaje Zener sobre la resistencia número 1. Aquí ya puestos valores nos da 20 voltios menos los 12 voltios, que en este caso es el voltaje Zener, entre los 220 ohms, nos da un total de 0.036 amperes. Para la corriente número 2 es el voltaje Zener sobre la resistencia número 2, que aquí ya dado valores tenemos 12 voltios entre 500 ohms, nos da un total de 0.024 amperes. Y para la corriente Zener es la corriente número 1, a esa se le resta la corriente número 2 y nos da un total de 0.036 amperes menos los 0.24, o sea, nos da estos dos resultados, se restan y nos da un total de 0.012. Por último, para la potencia Zener es multiplicar el voltaje Zener, que ya lo tenemos acá arriba de 12 voltios. Eso lo vamos a multiplicar por los 0.012 amperes y nos da un total de 0.144 watts. Entonces estos serían los cálculos para el circuito número 1.
Ahora vamos hacia el circuito número 2, que nos da un total de menos 10 voltios más el voltaje de la resistencia más los 0.7 voltios, que es lo que vale el diodo que estamos implementando, más los 5 voltios, eso lo igualamos a 0. Ahora tenemos menos 10 voltios más la corriente, eso se multiplica por los 5 kilo ohms de la resistencia y nos da un total de 4.5 voltios. Ahora sacamos la resistencia hacia la izquierda y pasa dividiendo los 4.5 sobre los 5 kilo ohms, nos da un total de 0.9 amperes. Ahora para sacar la potencia Zener es multiplicar los 9 por 10 a la menos 4 amperes por los 5 voltios, nos da un total de 4.5 microwatts. Ahora, como en este caso estamos implementando, aquí se ve en MATLAB, estamos implementando dos diodos, entonces utilizamos lo que es el ciclo positivo y el ciclo negativo. Tenemos la velocidad inicial menos los 0.7 voltios, ya que dado que el diodo está en ciclo positivo, el signo va a ser lo contrario, menos los 5 voltios, eso es igual a 0, entonces el voltaje inicial será 5.7 voltios. De igual manera, en el signo negativo solo cambiamos signos, voltaje inicial más 0.7 voltios, más los 5 voltios, nos da un total en el voltaje inicial de menos 5.7 voltios. Para finalizar, pues podremos analizar la tabla que tenemos aquí sobre el circuito 1 y circuito 2. Tenemos los parámetros, el voltaje L en simulado nos dio 11.98 voltios, en el teórico 13.88 voltios. El siguiente parámetro de la corriente en L, 23.97 microamperes, ya en teórico nos dio 0.024 amperes. La corriente en una resistencia nos dio 36.41 microamperes, ya en teórico 0.036 amperes. En PZ el teórico ya calculado nos dio un total de 0.144 watts. Ahora analizaremos el circuito número 2. Tenemos tres parámetros en este caso: voltaje L en simulado 4.96 voltios, teórico 4.5 voltios. El mismo voltaje en una de las resistencias, el simulado nos dio 5.58 voltios y en teórico nos dio un total de 5.7 voltios. Para finalizar tenemos aquí la potencia Zener ya calculada igualmente que en el circuito 1, nos da un total de 4.5 microwatts. Pues en este caso sería todo, ya están los cálculos dados, la tabla con algunas de las diferencias, analizado. Tenemos también aquí ya los circuitos implementados, el valor de cada uno en simulado, el valor que nos dio en el osciloscopio. Pues con eso yo daría por terminada mi práctica número 4 de diodo Zener. Esto sería todo por mi parte, profesor, y nos vemos.